Muy buenas tardes, mis queridos chicos de Justo a Tiempo. El día de hoy vamos a ver funciones cuadráticas. Estamos viendo un doble análisis, el análisis desde el punto de vista de función y de ecuación. Vamos a empezar con el análisis de qué es una función cuadrática, sus partes. Como vamos a ver en el primer gráfico, dice que una función cuadrática es la que tiene una forma parabólica. Esta parábola puede ser, como vemos, con un punto máximo o un mínimo. Esta parábola tuviera un mínimo porque su vértice es el punto más bajo. Y esta parábola tuviera un máximo porque su vértice es su punto más alto. Como podemos ver en la imagen de nuestro texto, nuestra parábola tiene un mínimo que es su vértice. Otra parte que debemos aprender a hallar son los ceros, que es los puntos donde se intersecta con los ejes. El eje de simetría, que es la línea recta, vertical, que divide a la parábola en dos iguales. La parábola también puede tener una intersección con el eje Y. Muchas personas me preguntan, ¿qué diferencia hay entre los ceros de una función y el intercepto? Bueno, los ceros es cuando toca en el eje X y las intercepciones es cuando toca con el eje Y. Así que si algún docente te dice que es lo mismo, no lo es. Perfecto. Sabiendo que eso es una función cuadrática, vamos a hacer el análisis de sus fórmulas y de sus representaciones en base a los tipos de funciones cuadráticas que podemos obtener. Como vemos en el dibujo, las líneas entrepuntadas son funciones cuadráticas cuyo vértice está en el origen. Cuando esto pasa, la función está representada, puedo poner y o f de x igual a ax cuadrado. Sí, tiene un mínimo, pero si tiene un máximo es menos ax cuadrado. Quiere decir la presencia de mínimo y máximo. ¿Y cómo sé? Pues si a es positivo o mayor a 0, tú tienes un mínimo. Y si a es menor a 0, quiere decir que hay la presencia de un máximo. Pero no todas las funciones van a estar en su vértice en el origen. Puede darse el caso que vamos a ver por acá. Como podemos ver, en ambos casos, nuestras parábolas o nuestras funciones cuadráticas, voy a poner el eje X que nos falta por acá, tienen una situación especial. Su vértice es cualquier punto. ¿Podemos verlo? Está en cualquier punto de los ejes, teniendo una A positiva si tiene un mínimo y una A negativa si tiene un máximo. En este caso, ¿cómo serían las funciones, la fórmula? Y es igual a ax cuadrado más bx más c. Y en el otro caso, y es igual a menos x cuadrado más bx más c. Fácil, ¿verdad? Recuerda que tenemos que hacer el análisis de las funciones para poder determinar qué forma tienen. Vemos aquí dos ejemplos de parábolas que tienen mínimos y máximos. Esta parábola, en primer lugar, vemos que tiene un máximo, por lo que su a es negativa, que es el término que acompaña a x cuadrado. Y esta parábola tiene un mínimo porque su a es positivo, porque que es el término que acompaña a x cuadrado. Espero que puedas entenderlo. Ahora, si a mí me pide que haga el análisis de una función cuadrática en base a su fórmula, en base a la presencia de mínimos o máximos, los pasos que debo hacer son los siguientes. Análisis de las funciones cuadráticas. Hoy vamos a trabajar en ejercicios en base a este texto. El análisis que vamos a hacer es el siguiente. En primer lugar, vamos a aprender a determinar los vértices y los ejes de simetría. Me parece muy importante empezar por ahí.
Muy bien, aprendamos a hallar el vértice de una función cuadrática. Los vértices en las funciones, luego nos vamos a ir hacia el análisis de la ecuación, que es parecido, tiene connotaciones diferentes. Siempre debes que recordar que se llama función porque al trazar líneas verticales solo toca en un punto, pero una ecuación puede también existir. Para determinar el vértice de una función cuadrática cualquiera, sea que a sea positivo o negativo, existe una fórmula que nace de un proceso de derivadas. Pero como vamos a hacer el análisis matemático, vamos a considerar que el vértice se divide en h y k. Para hallar el valor de h, que es la coordenada en x, la fórmula es menos b sobre 2a. Y si quiero el valor de k, reemplazo el valor de h en la función. Con eso has obtenido el vértice. Vamos a suponer que mi función tiene un mínimo. Los valores que acabas de obtener es justamente ese mínimo, h, k. Pero si me piden que quiere también el eje de simetría, tienes que recordar que el eje de simetría en una función cuadrática es trazar una línea vertical que divida a la función justo por donde pasa su vértice, tocando al vértice, por lo que se considera que la fórmula para el eje de simetría es x igual a h. Y con eso obtenemos el eje de simetría. No importa si pasa por el origen, no importa, la fórmula para hallar el vértice y eje de simetría es la misma. ¿Quieres hacer un ejemplo? Claro que sí. Y es igual a menos 3x cuadrado más 2y menos 1. Determine el vértice de la función. Simplemente decimos, bueno, vértice es h, k, donde h es menos b sobre 2a. Por lo tanto, b es 2. Aquí es x, tiene toda la razón. Aquí sería menos 2 sobre 2 por 3. Al simplificar, nos queda que el valor de h de la coordenada de x del vértice es menos 1/3. Para hallar la coordenada de k, cogemos ese valor de menos 1/3 y reemplazamos en la fórmula. Al hacer esta operación, vamos a obtener el valor de k, que sería 3 por menos 1/3 al cuadrado más 2 por menos 1/3 y menos 1. Tenemos que el valor del vértice K es menos 4/3. Así que me pidió el valor del vértice, ya está. El vértice es menos 1/3, menos 4/3. Queremos el eje de simetría, ¿verdad? Nos vamos a la fórmula directa, x igual a h. Así que mi eje de simetría es menos 1/3. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Sacamos mínimo 3 y dejamos igualado a 0. Porque si me pide la ecuación del eje de simetría, una ecuación se representa igualada a 0. Y así hemos aprendido cómo determinar el vértice de una función cuadrática y su eje de simetría. También podemos saber si ese vértice es máximo o mínimo. Como nuestra a es negativa, sin que yo grafique perfectamente la función cuadrática, podemos determinar que este vértice corresponde a un máximo, debido a que el valor de a es negativo. O muchos docentes nos dicen, la parábola se dirige hacia abajo. Muy importante nuestro primer análisis del día de hoy, obtención de vértice y eje de simetría en una ecuación cuadrática y determinar si ese vértice es máximo o mínimo.
¿Quieres otro ejercicio? Me encantan tus ganas de aprender. En otro ejercicio, a lo mejor no nos da expresada ya lista la función, sino yo tengo que alistarla. Y no nos da como y, siendo como f de x. 5 que multiplica, abro paréntesis, a 9 menos x, que multiplica a x más 7. Dada la función cuadrática, determine vértice, eje de simetría, si es máximo o mínimo. Esa es la primera parte de nuestro trabajo de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero alistar y expresarle en la forma de función. ¿Cómo hacemos? Aplicamos distributiva, ¿verdad? 9x más 63 menos x cuadrado menos 7x. Ahora a todos multiplico por 5. 45x más 63 por 5 nos queda 315. Menos 5x cuadrado menos 35x. Escribo en orden la función que sería menos 5x cuadrado. Agrupo los que tienen x más 10x y dejo el término independiente. ¿Qué he hecho? He expresado la función de la forma ax cuadrado y igual a x cuadrado más bx más c. Porque si no le tienes expresada de esta manera, no podemos hallar el vértice. Recuerde que el vértice es h, k. Con solo ver el signo de x cuadrado, sabemos que esta función tiene un máximo, que mi vértice representa un máximo y que el bosquejo de la gráfica sería así. ¿Recuerdas la fórmula para hallar h? Era menos b sobre 2a, de donde h es igual a menos b, que es 10, dividido menos 10 para 2 por a, que es menos 5. Nos sale h igual a 1. Si h es 1, para hallar el valor de k, reemplazamos ese 1 en la función, que sería menos 5 por 1 al cuadrado menos 5. 10 por 1, 10 más 315. Un número un poquito grande, ¿verdad? 315 más 10 menos 5 nos queda 320. K es igual a 320. Por lo tanto, nuestro vértice sería 1,320, que representa un máximo. Si queremos el eje de simetría, simplemente recordamos que el eje de simetría divide a nuestra recta, a nuestra función cuadrática, en este caso representada por una parábola con un máximo, en dos partes iguales y cuya fórmula es x igual a h. Recuerde, si me dice la ecuación del eje de simetría, toda ecuación queda igualada a 0. Y tenemos la ecuación del eje de simetría y el vértice, solo que nos demoramos un poquito porque primero tuvimos que alistar. En base a esto, podemos determinar una segunda fase, que es análisis de dominio y rango en una función cuadrática previamente a que ya determinamos sus partes. ¿Te las hago acuerdo? Ceros, vértice, eje, mínimo, máximo, interceptos. Hay varios tipos que empiecen en el origen o no. Y para saber si eran mínimos o máximos necesitamos el valor de A. Si es negativo, representa un máximo. Si es positivo, representa un mínimo. Y empezamos con la primera fase del análisis de las funciones cuadráticas. ¿Cuál es la primera fase? Determinar vértice y ejes de simetría. Recuerde, el eje de simetría se expresa como una ecuación igualada a 0, por lo que en este eje tuvimos que demorarnos un poquito alistando. No te pierdas nuestro próximo video donde seguiremos con el análisis de funciones cuadráticas. En este hicimos solamente si el vértice es máximo o mínimo. En el próximo video
Vamos a analizar a más de si el vértice es máximo o mínimo, que tenga un eje de simetría, dominios y rangos, cero e intercepciones. No te pierdas nuestro próximo video de Justo a Tiempo, Centro de Estudios.